vamos a hablar en todos estos aspectos de ética y de ontología. En cierta forma está basado en el artículo que hizo mención el doctor Jesús, pero voy a tratar otra serie de cosas, pensando que ya algunos o varios de ustedes hayan leído ese artículo y que para por lo menos poder aportar alguna cosa aparte de lo que tiene esa publicación. Para podernos entender bien, desde luego tenemos que recurrir a las definiciones. Voy a tratar de ser breve para ya no quitarles más tiempo. Voy a eliminar toda la serie de adornos y concretamente pues vamos a lo esencial. Pero desde luego es parte de lo esencial estas definiciones, y recordar que la ética es una parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. Y claro, aparece el término de moral. Entonces, ¿qué es moral? Moral es la ciencia que trata del bien en general y de las condiciones humanas en orden a su bondad o malicia. En el año de 1970, el oncólogo americano Van Reldes Potter inventó este término, el de la bioética, que va a aplicar los principios de la ética a todos los actos relacionados con la vida humana, pero también se extiende hacia el medio ambiente. La bioética entonces debe cuidar no solo que se obre bien con las personas, sino que se obre bien con la naturaleza. Todo esto desde luego a la luz de los principios morales. Esto hace, la siguiente por favor, que la bioética sea una disciplina en la que participan no solo los médicos, sino también las enfermeras, paramédicos, psicólogos, biólogos, genetistas, etc. La siguiente. En cambio, la ética médica se circunscribe al estudio y fomento de la buena práctica médica mediante la búsqueda del beneficio del paciente, dirigida a preservar su dignidad, su salud y su vida. La siguiente. Y por último, en este grupo de definiciones tenemos la deontología. Es un término que también se ocupa mucho en estos menesteres y que fue acuñado por Jeremy Bentham en el siglo XIX, y que se describe como el estudio o tratado de los deberes a la luz de la axiología, o sea, la filosofía de los valores, basado en los principios de la ética. La siguiente. Hay muchísimos códigos de ética. Uno de los más importantes es el Código de Conducta del Personal de la Salud, que se hizo en una reunión de la Asamblea de la Asociación Médica Mundial en Ginebra en 1948 y que después fue modificado en 1968. Después, la Tercera Asamblea Médica Mundial en 1949 hizo el Código Internacional de Ética Médica, lo modificó en 68, en 83. Dentro del ambiente oftalmológico tenemos el Código de Ontología Oftalmológica de la Academia Oftalmológica Internacional, el Código de Ética de la Academia Americana de Oftalmología y desde luego el Código de Ética del Consejo Mexicano de Oftalmología. Todos estos códigos pues van a tratar de implantar ciertas pautas para la conducta ética del médico. Y desde luego creo que todos estaremos de acuerdo en que hay actividades en las que el médico puede apartarse de la ética y que van a ser igual de... van a tener este mismo criterio de no ser éticas en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier país, básicamente. Pero realmente creo que lo fundamental del estudio y de la aplicación de la ética es en aquellos pequeños detalles que en un momento dado pueden ser éticos para una persona y no éticos para otra. En que ahí va a entrar en juego la conciencia de la persona y la formación que tenga desde siempre, y básicamente la formación que ha adquirido desde la familia. Creo que los principios éticos, más que aprenderse en la carrera, pues es algo que ya se trae, que se aprendió en el seno del hogar. Entonces hay diferencias incluso en lo que marcan los códigos. Por ejemplo, el Código de Ontología Oftalmológica de la Academia Oftalmológica Internacional es muy tajante y prohíbe cualquier publicidad, directa o indirecta, en su artículo 10. En el artículo 12
dice que no se debe hacer ninguna mención ni hacer ningún anuncio en las publicaciones comerciales. Queda totalmente vedado para ellos. La siguiente. Mientras que el Código de Ética de la Academia Americana de Oftalmología dice que sí se puede recurrir a la publicidad siempre y cuando no se engañe al consumidor, llamémosle, no se tienda a confundir a quien va dirigida esas campañas publicitarias, no se debe dañar a la profesión, no se deben hacer declaraciones falsas, no provocar angustia en el paciente, no provocar expectativas injustificadas, no inflar las propias credenciales que está presentando el que se anuncia y no afirmar la superioridad que no pueda ser comprobada. Entonces, como podemos ver, este es un tema muy controversial y es algo que incluso ha sido muy diferente el concepto que se ha tenido. Por ejemplo, allá en la Ciudad de México, el que un médico se anunciara por radio, pues era terriblemente condenado. Y yo me acuerdo de chico, en el estado de Coahuila, en Allende, Coahuila, era común que el médico que llegaba al pueblo se anunciaba por radio avisando que había abierto su consultorio, y realmente los médicos de la región no se lo tomaban a mal. Entonces hay situaciones que deben de adaptarse y sobre todo saber la intención con la que se hace. Se condena mucho la dicotomía, esa participación que dan los laboratorios. Por principio, claro que no es buena, pero puede haber situaciones en las que lo que le haría mal es que el médico mandara exclusivamente a ese laboratorio, no al que el paciente quisiera, o que mandara a hacer más estudios de laboratorio de los necesarios para que le tocara una mayor comisión, o que no acepte los estudios que hizo otro laboratorio y se los mande al que le va a dar. En fin, toda esa serie de cosas son las que hacen negativa la dicotomía, aunque otras profesiones aceptan perfectamente que si alguien les manda a un paciente, le toque a ese abogado, a ese ingeniero, a ese lo que sea, una comisión por haberle dado trabajo y dinero a la otra persona. Entonces también tiene que irse adaptando todo eso a la situación actual, tiene que irse pues recurriendo a la conciencia de cada quien, como decía. La siguiente, por favor. Desde luego, insisto, lo importante es la conciencia que tenga el médico, ya lo decía don Ignacio Chávez. El acto médico es el encuentro de una conciencia y una confianza. La conciencia por parte del médico, que va a hacer todo lo posible por sanar al paciente, y la confianza del paciente en su médico y en apegarse a los lineamientos que el médico le dijo. Entonces se han descrito unos principios éticos del acto médico. La autonomía es algo que se defiende mucho actualmente. Se dice que ya se ha acabado la medicina paternalista, en que el médico decía lo que tenía que hacer el paciente y no le quedaba más que obedecer. Ahora, sobre todo, esto es un movimiento que se inició de hecho desde los juicios de Nuremberg, cuando se supo de la serie de atrocidades que hacían los médicos nazis y los médicos japoneses con los prisioneros, que se ha defendido el derecho del paciente a decidir sobre lo que va a hacer con él. Entonces esto tiene que informársele adecuadamente al paciente para que él con libertad, haciendo uso de su autonomía, decida si acepta o no ese tratamiento o ese estudio diagnóstico, en fin. Desde luego, otro punto es importante, es la beneficencia. Todo el acto médico debe estar orientado hacia el beneficio del paciente y evitar cualquier maleficio que tenga el paciente. Y por último, debe aplicarse con justicia. Básicamente debe ser igual, la misma calidad de atención a cualquier paciente, sea cual sea su nivel social, nivel económico, su raza, etc. La siguiente, por favor. El médico, básicamente, aunque el personal de salud en general, pero básicamente el médico en el acto médico, debe tener lo que le llaman el deber de cuidado. Debe estar dedicado, pues vamos, en cuerpo y alma, podríamos decir, a la atención de cada uno de los pacientes. Tiene la obligación de medios, es decir,
El médico tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para lograr el diagnóstico y un tratamiento adecuado y la curación en caso de que sea posible, o por lo menos la mejoría del paciente.